Profe, Bueno, la compañera Liz Pineda se quedó sin internet y no se puede conectar ahorita. No sé si lo puede tomar en cuenta. o sea que no va a tomar la clase. Sí, es que no trae internet, dice. Sí. Bueno, pues ya. Ahorita lo vemos. Sí. Gracias. Bien. Hoy es entonces 26 de enero. Aguilar Rodríguez, Usted, profe, presente. Alegría Betancourt, Alegría Buchot, Manrique, presente. perdón, sí. Anguiano, Presente, profe. Campos Ramírez, Presente, profesor. Carrizales, Sena, Contreras Hernández, Presente, profe. La Cruz Moreno, Presente, profe. La Rosa Contreras, Presente, profe. de la Torre Uribe, Presente, profe. Díaz Hernández, Domínguez Rodríguez, Espinosa Ayala, Espinosa Ruiz, Presente. Paz Archibó, Presente, profe. Cuantos Escobedo, Gallegos García, Presente, maestro. Gaitán Romo, González Algara, Presente, maestro. Martínez Puente, Presente. Martínez Villalobos, ¿no? Mata Mexicano, Méndez González, Moreno Ávila, Presente, profe. Muñoz Martínez, Horta Hernández, Presente, profe. Pérez Reyes Ángel, Presente, profe. Osorio, Presente, profe. Disculpe, tengo problemas con mi internet. Por si me llego a salir, no hay problema que vuelva yo a ver la grabación. sí, puede ver. Gracias. Sí, Rentería García, Río Chávez, Rodríguez Almaguer, Presente. Rodríguez Reyes, Presente, profe. Salazar No sé Mandujano, si no me escuchó, pero aquí estoy, José Manuel apellido, Ríos. ok, Salazar Mandujano, Presente, profe. Sánchez Villanueva, Tobías Guzmán, Presente, profe. Torres García, Presente, profe. Torres Hernández, Presente, profe. Niño Rodríguez, Presente, profe. a ver. Profe, Jorge Armando dice que está en la clase, pero que no le jala el micro. ¿Cuál es el apellido de él? Domínguez, creo, Jorge Armando Domínguez. ¿Qué más? Profe, a mí se me pasó la lista. ¿Cuál es su apellido? Carrizales Sena. Gypsy, Carolina. Sí. Bien, ya quedó entonces. Gracias. De nada, ¿alguien más que crean que Yo, profe, Rentería García, buenas tardes. Rentería? ¿Verdad? Bueno, voy a grabar y voy a cerrar ya. Gracias.
Ya Profe, tenemos- falté yo también. ¿Cómo? Tomar asistencia, voy entrando apenas. ¿Cuál es tu apellido? Espinosa Ayala. ¿Verdad? Gracias, profe. Sí. Bueno, a empezar la clase entonces. En la clase anterior, vamos a ver en qué nos quedamos. Miren, voy a seguir usando como antes porque en el anterior... Ah, no fue con ustedes, fue con los de electrónica. Bueno, entonces vamos a ver el contenido. Esta es la semana número 4. Y nos habíamos quedado en parte de esta información. Hablamos de las señales de alterna, la señal de directa, qué es una resistencia. Hablamos de la ley de Ohm, de los valores resistivos que tienen los materiales. Ajá. Y mencionamos también que los elementos que forman un circuito, que son 4, y nos quedamos aquí, circuitos eléctricos. ¿Sí? Entonces, un circuito eléctrico básicamente está conformado por 4 elementos, que es el interruptor, es la carga, y es el conductor y la fuente de voltaje, o la fuente de energía. Perdón. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un circuito serie. Aquí tenemos un circuito paralelo y aquí tenemos un mixto. Voy a ver si puedo copiar este circuito para que veamos las propiedades o las características que tiene un circuito serie, un paralelo y un mixto. Vamos a empezar con el serie. Cuando hablamos de un circuito serie, es porque cada uno de los elementos que se encuentran contenidos en el circuito, como en este caso, las cargas y la fuente, por ejemplo, aquí tenemos un elemento, aquí otro elemento, aquí otro elemento. Tenemos 4 componentes aquí, ¿sí? Pero cada uno de ellos tiene 2 terminales. Esta es una terminal y otra es terminal. Por ejemplo, el foco R1 tiene esta terminal en morado y esta otra terminal en morado, ¿vale? Voy a decir cuál es la clave porque deben de desarrollar esa habilidad y poder determinar cuándo tenemos un circuito en serie y cuándo tenemos en paralelo. ¿Sí? En la bombilla 3 tiene también 2 terminales. Ahora, observen cómo entre la fuente de voltaje que tiene una patita y el foco están tomados solamente de una terminal. Es decir, la otra terminal del foco no está conectada con la segunda terminal de la fuente. Están unidos por una terminal. Mismo caso, entre la resistencia 1 y la resistencia 2, están unidos solamente por una de sus terminales. Entre el foco 2 y el foco 3 están unidos por una de sus terminales. Y entre el foco 3 y la fuente están unidos por una terminal. Entonces, cuando tenemos 2 elementos o más conectados en serie, es porque entre ellos están unidos por medio solamente de una de sus 2 terminales. ¿Sí? Y ahí tenemos el circuito serie. Caso diferente en el circuito paralelo. Perdón. Aquí tenemos el circuito en paralelo. Fíjense, en este caso, se dice que un circuito está en paralelo cuando sus 2 terminales están unidas de un elemento con las 2 terminales de otro elemento. Por ejemplo, esta fuente tiene 2 terminales. Este foco 1 tiene 2 terminales. Esta es una
Nada más que lo estoy haciendo largo porque a fin de cuentas esto es un nodo, es la extensión nada más de la terminal. Todo esto que estoy poniendo en café es un nodo. Este foco 2 tiene 2 terminales, que es esto que está en rojo, hasta acá. Aquí está el otro. Y este foco 3 tiene 2 terminales. Ahora, si observan, entre el foco 3 y el foco 2, entre estos dos están unidos por 2 terminales. O sea, estos dos están en paralelo. De igual manera, entre este foco y este foco están unidos por ambas terminales. Están en paralelo. Y este foco 1 con la fuente están unidas por sus 2 terminales. Pero si reducimos todo esto más aún, es decir, si vemos que todo esto es alambre o cable, todo lo que estoy poniendo en gris, ¿sí? Todo esto es alambre o cable. Ah, caray. Ahí va. Todo esto. Permítame un segundo nada más, no me tardo. Profesor, no se escucha. Permítame un segundo. Ahí voy, permítame. Entonces, todo lo que estoy poniendo en gris es un solo nodo. Todo esto es un solo nodo. Es decir, todo esto es un solo punto. Entonces, este elemento de la resistencia y estos focos están unidos por un mismo punto. Todo lo que estoy poniendo en gris es un mismo punto a fin de cuentas. Y de este lado también. Es decir, están unidos por ambos extremos, por lo tanto están en paralelo. ¿Entendieron? De esa manera pueden ustedes identificar rápidamente cuando un circuito es paralelo, un circuito es serie, cuando los componentes se encuentran conectados en serie o se encuentran conectados en paralelo. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Profesor, en el circuito en serie, ¿cuántos nodos hay? ¿En el circuito serie? Sí. La unión de 2 o más ramas es un nodo. Aquí tienes uno, aquí tienes otro, aquí tienes otro, y aquí tienes otro. Eso lo vamos a ver más adelante. Ah, ok. Ahorita lo que me interesa es que vean, cuando empecemos a trabajar con malla, ya les voy a decir qué es una rama, qué es un nodo, qué es una malla. Pero por lo pronto aquí, todo esto vamos a verlo sobre un solo punto, que pues sí es un nodo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, todos estos componentes están unidos por una terminal y también por la otra terminal, por ambas terminales. Y es lo que lo caracteriza para hacer, pues, un circuito paralelo. Entonces, si tomamos el mixto, ¿por qué se llama mixto?
porque hay una combinación del circuito en donde una parte es serie y otra parte es paralela. Por eso se llama mixto. Fíjense, vamos a identificar primero cuáles están en serie. Vamos a observar que este foco tiene una terminal por aquí y tiene otra terminal por acá. El foco 3 tiene una terminal por acá y tiene otra terminal por acá. ¿Sí? El foco 2 tiene una terminal que es esta, es todo esto y todo esto. El foco 1 tiene una terminal que es todo esto y que es todo esto. Y la fuente de voltaje tiene estas dos terminales. Entonces, vamos a analizar cómo se encuentra conectada el foco 4 y el foco 3. Y si vemos, entre estos dos solamente se encuentran conectados entre ellos dos por una sola terminal. Porque entre estos dos, para unirse, interviene el foco 2. Por lo tanto, la resistencia 4 o este foco 4 y el 3 se encuentran en serie entre ellos. Ajá. Bueno, estos dos están en serie. Y lo voy a encerrar en este círculo. Esos están en serie. Eso que acabo de mostrar en serie, ahora tiene dos terminales, que es esta que tenemos aquí y esta que tenemos aquí. ¿Sí? Ahora, esto que tenemos en serie, que tiene dos terminales, está conectado con este foco 2, que tiene dos terminales por una vía y por otra vía. Es decir, esto que estaba en serie o está en serie, está conectado en paralelo con este R2. ¿Por qué? Porque este conjunto, que en este caso de dos elementos que están en serie, están tomados por una terminal y por otra terminal con R2. Entonces, esta parte que está aquí encerrada, que está en serie, está en paralelo con esta resistencia 2. Ahora, esta resistencia 2 tiene dos terminales, aquí hay una y aquí hay otra. Con R1 y R2, ¿cómo están? Pues están conectados por sus dos lados. Entre estas dos están en paralelo. ¿Y cómo se encuentra R1 con la fuente de voltaje? Pues se encuentran unidos por una terminal y por otra terminal. Por lo tanto, la fuente se encuentra en paralelo con R1 y también se encuentra en paralelo con R2. Ajá. Y R4 se encuentra en serie con R3. Pero a su vez, estas dos en conjunto están en paralelo con R2. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Solamente identificando cuando los circuitos se encuentran en serie y en paralelo, o en paralelo, que en este caso pues son los mixtos. ¿Entendieron? Sí, profesor. Ese símbolo se interpreta que está en serio, profesor. Las dos diagonales en paralelo. Sí. En paralelo. Perdón, en paralelo, sí, perdón. Sí. Aquí estoy diciendo, la fuente se encuentra en paralelo con R1, pero si te das cuenta todo esto es un mismo nodo o es un mismo punto. Entonces también están en paralelo con R2. Y todo eso está en paralelo con la suma de 3 con 4. Que más adelante vamos a ver cómo se suman, ¿no? Ahorita me interesa que sepan identificar cuándo están en serie y cuándo están en paralelo. ¿Entendieron ahí? Sí, profe. Bueno, vamos a ver si es cierto. Voy a realizar aquí un circuito y ustedes me van a decir cómo se encuentra una carga respecto a otra, o yo les voy a ir preguntando, ¿vale? Ahí va. Esta es una fuente de voltaje que le vamos a poner E1.
una fuente de voltaje que le vamos a poner E2. Yo sí le pongo un switch porque debe de tener un switch. Todo circuito y lo voy a cerrar. R1. R2. R3. R4. R5. R6. R7. Analícenlo por favor y ahorita voy a empezar a preguntar. Listos, vamos a ver. Claro que si no es uno es otro, ¿verdad? Entonces, antes de responder, chequen bien. Porque si me dicen serie y le digo que es incorrecto, pues es paralelo o viceversa. ¿Cómo se encuentra R2 y R3? Paralelo. 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 ¿Cómo se encuentra R5 y R6? Serie. 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 ¿Y R4 y R7? Paralelo. 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 Y desde este punto hasta este punto, por esta vía, ¿cómo se encuentran los componentes? Serie. En serie. Perfecto. Entonces, se dan cuenta, ya podemos identificar cuando los circuitos se encuentran en serie o en paralelo. En este caso, pues tenemos un circuito mixto. Porque tenemos Profe, una pregunta. Sí. O sea, yo ahí sí me quedé con la duda, porque ese sí es en serie. El R1 con R5 y R6. No, es R1, E1, E2, R5 y R6. Es desde este punto hasta este punto. ¿Cómo se encuentran todos estos componentes? En serie. ¿Quieres saber por qué? Porque cada uno de ellos, empezando por esta resistencia, tiene dos terminales. La fuente tiene dos terminales. Esta otra fuente tiene dos terminales. Esta resistencia tiene dos terminales. Y esta otra resistencia tiene dos terminales. Entonces, si observas, aquí están tomados por una, aquí por una, aquí por una y aquí por una. Como todos estos elementos están unidos por medio de una de sus terminales solamente, están en serie. Caso diferente, R2 tiene dos terminales. R3 tiene dos terminales. Y si te das cuenta, ambas están unidos por sus dos terminales. O sea, por la izquierda y por la derecha. Están en paralelo. ¿Quedó claro? Sí, profe. Gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Entonces tenemos aquí un circuito mixto. Bien, me voy a regresar entonces a la presentación y ya podemos identificar un circuito serie, un circuito paralelo y un circuito mixto. Pero hay ciertas características dentro de un circuito serie. Y aquí está en otras palabras, dice, en un circuito serie las resistencias. Y no solamente las resistencias. Resistencias y todos los elementos que estén en el circuito. ¿Sí?
se conectan en forma sucesiva, de manera que en el camino entre una resistencia y la fuente de alimentación siempre hay otra resistencia que se interpone. Esquemáticamente, y ahí pone la resistencia total, la corriente total y el voltaje total. Fíjense bien, voy a copiar este circuito. Vamos a trabajar primero en serie. Estos son circuitos puramente resistivos. ¿Por qué se llaman circuitos puramente resistivos? Porque estos circuitos no tienen capacitores ni inductores. Entonces, por eso se llaman puramente resistivos. ¿De acuerdo? Ahora, en este tipo de circuitos, como lo comentábamos anteriormente, circula una sola corriente. La corriente eléctrica va a empezar a fluir por el impulso de la fuente de voltaje y va a seguir esta trayectoria. Así, va a continuar, va a continuar, va a continuar y otra vez. Es una sola trayectoria. Entonces, a este le voy a llamar I, que es la corriente que circula en este circuito. Si observas, esa corriente se encuentra en todos los puntos. Nunca cambió. Hay 1, hay 2, hay 3, hay 4. No, yo dije que se llama I. Es decir, es la misma corriente. Por lo tanto, en un circuito serie, la corriente, que en este caso es esta que sale aquí, es la misma en todos los puntos. Aquí el autor le llama I1, I2, I3 porque es la corriente que está pasando en cada carga. Pero a fin de cuentas es la misma, mira. I. Toda es la misma. Ahora, recordemos que hay dos formas de cómo trabajar el sentido de la corriente eléctrica. Una es la real y otra es la convencional. La real va de negativo al positivo, es decir, esto que estamos viendo en este sentido es el sentido de la corriente real. Y la forma convencional sería esta. ¿Bueno? Entonces no pasa Profe, nada. ¿Dónde? Una pregunta, en la real es negativo o positivo, pero ahí aparece negativo o negativo, ¿es correcto? No es que sea aquí, no sabemos si es negativo o positivo. Simplemente estamos partiendo de una polarización. Ahorita vamos a empezar a polarizar. La corriente no sabemos aquí si es positivo o negativo, puesto que no tenemos un valor. Si lo mencionas porque aquí hay un negativo y aquí hay un negativo y aquí hay un negativo, eso es como consecuencia de la polarización. Ahorita lo vamos a ver. Ok, gracias. Sí, por lo pronto lo que necesitamos saber es que existen dos formas de cómo se trata el sentido de la corriente eléctrica. Uno que es el real y otro que es el convencional. ¿Y por qué el real va en este sentido? Pues porque realmente lo que se está moviendo son los electrones, como ya lo habíamos visto en la clase anterior. Entonces los electrones salen y son atraídos por el positivo, por lo tanto el sentido de la corriente real sería esta. Sin embargo, se puede trabajar de manera convencional. Lo vamos a trabajar de manera convencional. ¿Sí? Lo vamos a trabajar de manera convencional, es decir, así. Ahora, la corriente es entregada, hay una potencia, como lo vimos en la clase anterior, que es la potencia entregada, y esa la entrega la fuente. Y otra es la potencia consumida, y las consumen obviamente todas las cargas eléctricas dentro del circuito. Entonces, aquí habrá una corriente que es entregada por esta fuente, y esa corriente es la que va a pasar por todas las cargas, y como es solamente una corriente, por lo tanto, la corriente que circula en cada una de las resistencias es la misma. Cosa diferente en el voltaje. El voltaje es diferente cuando los valores de la resistencia son diferentes. Es decir, aquí va a haber un voltaje que le vamos a llamar V3. Aquí va a haber un voltaje que le vamos a llamar V2. Y aquí va a haber un voltaje que le vamos a llamar V1. Y ese voltaje siempre está presente en los valores de las resistencias cuando fluye una corriente eléctrica. Porque la misma ley de Ohm no lo dice. No dice que voltaje es igual a I por R.
voltaje es igual a corriente por resistencia. Es decir, si circula una corriente a través de una resistencia, hay un voltaje. Y es este. El voltaje es el producto de la corriente que circula a través de la resistencia por el valor de la resistencia. Entonces, aquí la formulita está diciendo que el voltaje total, es decir, este voltaje, es igual a la sumatoria de estos tres voltajes. ¿Sí? Y la resistencia total en un circuito serie es la resistencia que tienes desde este punto a este punto. Es decir, estas tres resistencias están en serie y se puede simplificar el circuito y quedaría de la siguiente manera. Tendrías tu fuente y una sola resistencia que sería la resistencia total, donde el valor de la resistencia total pues sería la suma de las tres resistencias que están conectadas en serie. Entonces, ¿qué destacamos de aquí? Que en un circuito serie la corriente es única. Es decir, la corriente que pasa por todas las cargas es la misma. 2, que los voltajes en cada carga o en las resistencias, en cada una de las resistencias, pueden ser diferentes. Pueden ser diferentes. ¿Por qué no digo que tienen que ser diferentes? Porque si los valores de la resistencia son iguales, entonces si multiplicas el mismo valor de la resistencia por el mismo valor de la corriente, vas a tener el mismo valor del voltaje. Entonces, los voltajes en las resistencias o en las cargas pueden ser iguales, pueden ser diferentes, pero también pueden ser iguales. ¿De acuerdo? Y la resistencia total es la suma de las resistencias que están conectadas en serie. Esas son las características de un circuito serie. Permítame un segundo. Perdón. Vamos a ver un circuito aquí. Vamos a poner un circuito aquí. Mira. Vamos a llamar E1 a esta fuente. Voy a poner un switch que voy a cerrar. Y voy a poner aquí una resistencia R1 igual a 5 ohms. Vamos a poner una resistencia R2 igual a 2 ohms.
una resistencia R3 igual a 3 ohms. ¿Cómo se encuentran las resistencias ahí? ¿En serie o en paralelo? Serie. En serie. Es decir, aquí voy a tener una resistencia total. 10 ohms. ¿Sí? La resistencia total en un circuito serie, es la suma de las resistencias conectadas en serie. R1 más R2 más Rn, donde N es igual al número de resistencias conectadas en serie. ¿Sí? Entonces aquí la resistencia total es igual a, bueno, R1 más R2 más R3. Es decir, lo estoy haciendo pasito a pasito para que quede bien claro. Más 2 ohms más 3 ohms. La resistencia total es igual a 10 ohms. ¿Dudas ahí? No, ¿verdad? Bueno, entonces este circuito va a tener un circuito equivalente. Ojo, si yo no les pido el circuito equivalente, no lo hagan, no hay necesidad. Pero aquí quiero que sepan que hay un circuito equivalente aquí. Ese circuito equivalente, es decir, este circuito se convierte en este otro. E1, el switch, y la resistencia total de 10 ohms. ¿Sí? Ahora, aquí circulan, ¿cuántas corrientes circulan aquí? Una, ¿no? Una sola corriente. Lo acabamos de poner, en un circuito serie circula solamente una corriente. Entonces, esa corriente la voy a llamar I. Por lo tanto, la corriente que circula en ese circuito es igual al voltaje entre la resistencia. Pero en este caso va a ser la resistencia total. Es decir, esta corriente I es esta misma corriente I. Nada más que estas tres resistencias aquí están simplificadas. Por lo tanto, si yo digo que el voltaje aquí, E1, es igual a 10 volts, por ejemplo, entonces aquí voy a tener E1 entre la resistencia total, es decir, 10 volts entre 10 ohms igual a 1 ampere. Entonces tenemos una corriente eléctrica de 1 ampere. ¿Qué corriente está circulando por R1? 1 ampere. Aquí hay una corriente igual a 1 ampere. ¿Qué corriente circula aquí por R2? Una corriente que es de 1 ampere, que es la misma. ¿Qué corriente circula por R3? Pues la misma corriente de 1 ampere. ¿Me expliqué? Sí, profe. Bueno, ahora fíjense bien. Ya sabemos el valor de la corriente, ya sabemos el valor de la resistencia total. Y ahora vamos a aplicar una ley que se llama ley de las tensiones de Kirchhoff. Fíjense bien. Bueno, vamos a ver primero aquí, antes de la ley de las tensiones de Kirchhoff. Vamos a determinar los voltajes en cada una de las resistencias. Eléctricas. ¿Sí? Fíjense. Aquí quedamos que circula una corriente de 1 ampere en esta resistencia. Aquí circula una corriente de 1 ampere que es la misma con una resistencia de 5 y esa misma corriente con una resistencia de 3 ohms. Si recordamos la ley de Ohm, dice que voltaje es igual a I por R. Entonces, para este caso, yo tengo una resistencia 1. Entonces, el voltaje que voy a tener en la resistencia 1 va a ser igual a la corriente que pasa por la resistencia 1 por el valor de la resistencia 1. Es decir, 1 ampere 5 por 1. por 5 ohms. 5 por 5. Entonces tengo 5 volts. No me vayan a poner aquí 5 nada más.
o 5 ohms, son 5 volts. Es decir, escuchen por favor, el voltaje en la resistencia 1, por eso lo hago pequeño, el voltaje en la resistencia 1 es igual a 5 volts. Entonces, el voltaje en la resistencia 2, lo voy a hacer más pequeño como subíndice, va a ser igual a la corriente que pasa por la resistencia 2 multiplicado por la resistencia 2. Es decir, 1 ampere multiplicado por el valor de la resistencia 2, que es de 2 ohms. Es decir, tenemos 2 volts. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia 2 es igual a 2 volts. El voltaje en la resistencia 3 es igual a la corriente, la misma corriente, por la resistencia 3. Es decir, 1 ampere multiplicado por el valor de la resistencia 3, que es de ¿cuánto? De 3 ohms, ¿no? Sí. Por 3 ohms es igual a 3 volts. Es decir, el voltaje en la resistencia 3, no me pongan así, voltaje en la resistencia 3. No, VR3 es el voltaje que está en la resistencia 3, es igual a 3 volts. ¿Sí? Profe, y hay que ¿Cómo? hay que ponerlo de esa forma, R1, R2, R3. Sí, estamos determinando los voltajes que hay en cada resistencia. Ok. Entonces, aquí lo que estamos diciendo, que hay un voltaje, mira. Y el voltaje que está aquí se llama voltaje en la resistencia 1, que es igual a 5 volts. Aquí hay un voltaje en la resistencia 2, que es de 2 volts. Aquí hay un voltaje en la resistencia 3, que es de 3 volts. 3 volts. ¿Sí? Entonces, si suman ustedes este voltaje más este voltaje, nos da el voltaje de entrega. Por eso es que la fórmula dice así. El voltaje total es igual a la suma de todos los voltajes. ¿Sí? Lo voy a poner aquí entonces. E1, que es mi fuente, aquí, es igual al voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia 3. Es decir, 10 volts es igual a 5 volts más 2 volts más 3 volts. Es decir, 10 volts es igual a 10 volts. Si esto no cuadra, está mal. ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta? Creo que hasta ahorita ninguna, profe. Profe, Oh. Dime. ¿puede repetir lo de la corriente, porfa? ¿Qué es lo que no entendiste de la corriente? Es que me perdí porque ahí, ¿cómo sacar la corriente? La corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Aquí está. ¿Cuál es el valor del voltaje en el circuito? ¿Cuánto aparece ahí? 10. ¿Y cuál es el valor de la resistencia total? 10. Y divides 10 entre 10. Da 1 ampere.
¿Alguna otra pregunta? Profe, cuando pide circuitos equivalentes, ¿solamente se dan en las resistencias o también ahorita como en voltaje? También en voltaje, sí. Ah, ok. Sí. Bien. Entonces, no hemos terminado. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Fíjense, entonces partimos de un circuito eléctrico. Partimos de un circuito eléctrico y de ese circuito eléctrico determinamos primero la corriente, la resistencia total. Lo voy a poner aquí en color rosa. La resistencia total. Luego hallamos el circuito equivalente. Luego hallamos la corriente del circuito que es única. Luego hallamos el voltaje en cada una de las resistencias. Ajá. Y luego hallamos y comprobamos que el voltaje, en este caso, entregado es igual al voltaje que se encuentra en las cargas. O el voltaje entregado es igual al voltaje consumido. Entonces, la ley de las tensiones de Kirchhoff dice, lo voy a escribir aquí. La ley de las tensiones de Kirchhoff dice que, a ver, la sumatoria de las subidas de voltaje es igual a la sumatoria de las caídas de voltaje en un circuito cerrado. En otras palabras, el circuito que acabamos de resolver tiene una fuente que se llama E1 y tiene 3 resistencias. Aquí está R1, aquí está R2 y acá está R3. Entonces, esto en una expresión matemática dice, la sumatoria de las subidas de voltaje menos la sumatoria de las caídas de voltaje en un circuito cerrado es igual a 0 volts. O lo que es igual, que la sumatoria de las subidas de voltaje es igual a la sumatoria de las caídas de voltaje en un circuito cerrado. O sea, en pocas palabras y de manera más simple, lo que sube tiene que caer. No pueden entrar 10 volts y caer 8 volts, en teoría. No pueden caer 10 volts, pues entrar 10 volts y caer 20 volts o 12 volts. No. Entran 10 y se consumen 10. Entonces, si aplicamos esta ley de las tensiones de Kirchhoff, es precisamente lo que acabamos de calcular aquí. Esta es la subida y estas son las caídas de voltaje. ¿Dónde están las caídas? En las cargas. Entonces dice, la sumatoria de las subidas siempre van a ser las fuentes. Estas subidas de voltaje siempre van a ser las fuentes. Y las caídas siempre van a estar en las resistencias. Entonces tú lo que vas a hacer es, ley de las tensiones de Kirchhoff, subidas E1 es igual a la sumatoria de las caídas, y ponen las caídas, voltaje en la resistencia 1, voltaje en la resistencia 2, voltaje en la resistencia 3, la sumatoria. Entonces dices, 10 volts es igual a 5 volts más ¿qué? Más 2 volts más 3 volts. 10 volts es igual a 10 volts. Esto es verificar que la suma de la sumatoria de las subidas de voltaje menos las caídas de voltaje es igual a 0.
Entonces aquí dices 10 volts, este lo pasas para el otro lado, menos 10 volts es igual a 0. Entonces 10 menos 10, 0 es igual a 0. ¿Lo entendieron? Profe, Sí, esto es como profesor. es como la ley de la termodinámica. La ley de la termodinámica. La primera ley, sí. ¿Qué dice esa ley? Que toda la energía que entra tiene que salir, toda la energía que sale. Sí, O sea, tiene que ser igual. No sí, importa en cómo, teoría. pero tiene que ser igual. Sí, nada más que te voy a decir una cosa. Sí, en teoría. En teoría, porque acuérdense que vimos que los conductores tienen un valor resistivo. Entonces, ese Exacto. valor resistivo también tiene una caída de voltaje. Mínima, muy mínima. Pero Es despreciamos, despreciable. ¿no? Sí, se desprecia. Ah, ok. Bueno, a ver. 5 minutos, hagan este circuito con estos valores en multisim, así como está, lo voy a hacer más grande, simúlenlo, y ahorita nada más voy por el cargador de mi teléfono aquí, y lo pongo. Aquí tenemos los valores, 10 volts de la fuente, 5 ohms en este R1, 2 ohms en R2, 3 ohms en R3. Póngale amperímetro en 3 puntos, aquí le van a poner un amperímetro. Aquí le ponen otro amperímetro y aquí le ponen otro amperímetro. Y miden la corriente. Y luego checan los voltajes en las 3 cargas. ¿Quedó claro? Sale, empiecen a hacerlo. No me tardo ni 2 minutos. A ver, alguien por favor que comparta. Nada más vamos a verificar.
Alguien que comparte y me muestre, por favor, su simulación. Yo lo sigo construyendo. ¿Puede poner la imagen, por favor? ¿Cuál imagen? La que tenía. Muchas gracias. Sí. Yo les voy a dar un consejo nada más una vez, porque cuando se dice más de una vez ya no es consejo, ya es a fuerza, y cuando es a fuerza muchas veces no se adquiere el conocimiento. Como consejo, si no toman nota, van a batallar. Tomen nota de lo que se ve en clase. Porque aunque estén en línea, no les va a dar tiempo para buscar en el video cómo se resolvieron los problemas. Alguien que ya lo tenga simulado, por favor. Yo ya lo tengo simulado, profesor.
Profesor, no se escucha, se está hablando. Ay, discúlpenme, ya estoy hable y hable. Bueno, aquí si vemos 1000 miliamperes casi es 1 ampere. La corriente, se dan cuenta, es la misma en todos los puntos. O sea que sí es cierto lo que dijimos. Esto está mal. Está midiendo voltaje. ¿Me pueden decir ustedes en qué unidad se mide el voltaje? ¿En volts? En volts. O sea que aquí tiene una tachota. Esta corriente está bien. A ver, alguien que me muestre el voltaje. Cristian Alfonso, tiene la mano levantada. ¿Qué pasó? Ah, es que había preguntado lo de si ya lo tenían simulado. Nomás que de hace rato ya lo teníamos. Ok. Alguien que suba el voltaje. ¿Cómo se mide el voltaje? Está, profesor. Ahí está, mira. 5 volts, 2 volts, 3 volts, 5 más 2 más 3, 10 volts. La sumatoria de las subidas es igual a la sumatoria de las caídas en un circuito cerrado. Porque si abrimos el circuito, la corriente, ¿qué valor tendría la corriente si abro el switch? 0. 0. Y si la corriente es 0, como voltaje es igual a I por R, si la corriente es 0, pues entonces el voltaje es 0. Entonces, el voltaje en la resistencia 1 sería igual al voltaje en la resistencia 2, sería igual al voltaje en la resistencia 3, y esto sería en un valor de 0 volts. ¿Entendieron? Sí, profe. ¿Alguna pregunta antes de avanzar? Porque voy a continuar con la potencia. ¿No? No, bueno. Ahora, fíjense. Mencionamos acerca de la potencia eléctrica. Lo voy a escribir aquí. Decíamos que la potencia es la rapidez con la que se realiza el trabajo. Entonces la potencia es igual a la corriente por el voltaje. Por lo tanto, las fuentes de voltaje, en este caso, estamos poniendo una fuente de voltaje de alterna. Vamos a suponer que tenemos un acumulador. Tiene una terminal positiva, tiene una terminal negativa. ¿Sí? Si tú checas en las fuentes, te dice cuál es el amperaje máximo que te da. Te agarra la de un carro, la de una motocicleta, te dice, yo te doy 500 amperes.
máximos. Y trabajo a 12 volts. Bueno, multiplica esto y esa es la potencia de la pila. Entonces, el circuito que tenemos y todos los circuitos eléctricos realizan un trabajo. Entonces, tenemos una fuente, tenemos una resistencia 2 y una resistencia 3. Hemos determinado ya la corriente eléctrica que circula aquí. Hemos determinado el voltaje en cada una de las resistencias. Entonces, al igual que la ley de las tensiones de Kirchhoff, en un circuito eléctrico de corriente directa, la potencia entregada siempre va a ser igual a la potencia consumida. ¿Quiénes te van a entregar la potencia? Las fuentes. ¿Quiénes van a consumir la potencia? Las cargas. Entonces, la fórmula para la potencia es igual a corriente por voltaje. Por lo tanto, la potencia entregada va a ser igual a la corriente, que es la misma que tenemos aquí, por el voltaje de la fuente. Por lo tanto, la potencia entregada es igual a 1 ampere multiplicado por E1, que es de 10 volts. Entonces tenemos una potencia entregada igual a 10, las unidades son watts. Y esa es la potencia entregada. La potencia consumida va a ser igual a la suma de las potencias de cada una de las cargas, es decir, a la potencia en la resistencia 1 más la potencia en la resistencia 2 más la potencia en la resistencia 3. Es decir, la potencia en la resistencia 1 va a ser igual a la única corriente que circula por el voltaje que hay en la resistencia 1, que ya lo habíamos determinado. La potencia en la resistencia 2 va a ser igual a la única corriente que circula por el voltaje en la resistencia 2. La potencia en la resistencia 3 va a ser igual a la corriente que circula en el circuito, que es única, por el voltaje en la resistencia 3. Es decir, tenemos 1 ampere por el voltaje en la resistencia 1, que era de 5 volts. Aquí tenemos 1 ampere por el voltaje de 2 volts en la resistencia 2. Tiene 2 volts, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, 2 volts. Sí, profe, era 2. Sí, ¿no? Y la potencia en la resistencia 3 es la misma corriente de 1 ampere multiplicado por el voltaje en la resistencia 3. Es decir, aquí vamos a tener 5 watts. Aquí vamos a tener 2 watts. Aquí vamos a tener 3 watts. Por lo tanto, la potencia en la resistencia 1 es de 5 watts. La potencia en la resistencia 2 de 2 watts. La potencia en la resistencia 3 de 3 watts. Por lo tanto, aquí vamos a tener 5 watts más 2 watts más 3 watts. Es decir, 10 watts. Por lo tanto, esta es la potencia consumida. Entonces, la potencia entregada es igual a la potencia consumida de 10 watts. Es igual a 10 watts. Ahí está. Aquí coincide de que
tenemos 10 watts y 10 volts consumidos, ¿no? 10, 10, 10. Pero porque le estoy dando una corriente de 1 ampere. Pero si le doy una corriente diferente con valores de resistencia diferente, esto va a ser diferente. Entonces, ¿qué podemos determinar aquí? Que la potencia entregada es igual a la potencia consumida. El voltaje de entrada es igual al voltaje de salida, que es la sumatoria de los voltajes. ¿Cómo? No, nada, profe, perdón. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí, dígame. la ley de las tensiones de Kirchhoff, esa solo aplica para circuitos de corriente directa de serie, ¿verdad? Sí, Circuitos en sí, serie. sí, 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 sí. Ah, ok, está bien. Sí, Profe. ya en corriente alterna vamos a ver otra forma. Una pregunta, profe. En la potencia entregada, ¿es igual a la sumatoria de las resistencias también? No. Cuando son... es la sumatoria de las potencias en cada una de las resistencias. Cada resistencia Ajá. consume cierta potencia. Entonces sumas la potencia que consume cada resistencia y esa es la potencia consumida. O sea, esta resistencia consume cierta potencia. Esta consume cierta potencia. Esta consume cierta potencia. Y la suma de estas tres es la que te entrega la fuente. Entonces, ¿quién te entrega la fuente? La potencia, la fuente. Aquí está. Aquí está arribita. Sí, pero justamente por la fuente, como la ley de Ohm, pues sería igual que la sumatoria de las resistencias, ¿no? Como no entiendo esa parte. O sea, si te da 10 si te da voltaje 10, la sumatoria de las resistencias te tiene que dar cada una el voltaje de 10, ¿no? La suma de las tres. Sí, o sea, en la suma de las tres. Sí, ajá, A eso me refiero. Sí, ahí estamos hablando de voltajes. Por eso. Sí. Ok, va. Sí. Si la fuente nos da 10, entonces la fuente te entrega 10 volts. ¿Y dónde se reparten esos 10 volts? Entre todas las resistencias. Ahorita es en serie, lo vamos a ver paralelo y luego nos vamos con mixto. ¿Cambia? Pregunta. Sí, claro. Ah, ok. Sí, claro. Sí, o sea, hay una distribución serie paralelo. Como lo vimos hace un momento, en paralelo el voltaje es el mismo. En serie es cuando cambia. Que en este caso, como les puse ahí, puede ser el mismo. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces así es como vamos a trabajar con puro circuito serie. Ahora bien, ¿qué diferencia puede haber en un circuito serie? Vamos a poner una variante. Voy a recortar esto y lo voy a poner solamente como nota, porque ya está la grabación ahí. Dame chance aquí, equipos, circuitos eléctricos. Ahí está. ¿Qué puede variar? ¿Qué puede variar aquí? Fíjense bien. Ya lo habíamos mencionado, pero lo vamos a ver nuevamente. Cuando tenemos un circuito con fuentes de voltaje, las fuentes pueden estar en serie o en paralelo.
Si tenemos aquí una fuente E1, por ejemplo, y aquí tenemos otra fuente que le vamos a llamar E2, y conectamos ambas por una de sus terminales, entonces estas están en serie. Recordemos que este es el positivo y este es el negativo. Este es el positivo y este es el negativo. Aquí se están sumando. Aquí tenemos que hay un voltaje total entre esta terminal A y esta terminal B. A fin de cuentas, aquí tenemos un circuito equivalente que va a hacer que del punto A al punto B tenemos una fuente total o una fuente con un voltaje total que va a ser la suma de E1 más E2. Es decir, si aquí este es de 3 volts y este es de 3 volts, entonces aquí tendríamos 6 volts. Pero fíjense la polaridad en la que se encuentran las fuentes y cómo están conectadas. Cuando llevas un más, menos, se suman. Pero ahora imagínate que tenemos aquí. ¿Dónde está? Bueno, vamos a suponer que tenemos entonces aquí más, menos. Y luego ponemos aquí un menos más. Y aquí tengo E1 y aquí E2. Si este es el punto A y este es el punto B. Y las conectamos, también están en serie. Pero fíjate la polaridad. Más, menos. Y en lugar de ser más, menos, tengo menos, más. Aquí se restan. Es E1 menos E2. Entonces aquí tendrías un voltaje total del punto A al punto B con la diferencia de los dos. Por ejemplo, ahí voy. Vamos a suponer que este fuera de 6 volts y este fuera de 3 volts. Fíjense bien. 6 y 3. Esta es de mayor peso que esta. Entonces va a haber una resta. ¿Cuál de las dos polaridades va a prevalecer? Pues la de mayor voltaje, que es esta. Por lo tanto, la configuración va a quedar así. 6 menos 3, 3. Pero, si yo lo hubiera hecho al revés, es decir, hubiera puesto esta, no sé, vamos a suponer que aquí fueran 30 volts para modificar. Y esta de 6, aquí tendría también E1 menos E2. Entonces tendría 6 menos 30, 24 volts. Entonces aquí tendría una resultante de A, pero ¿con qué polaridad? Pues con esta, porque esta corresponde a la de mayor peso. Entonces tendría aquí menos, más, B, 24 volts. Así queda. ¿Me entendieron? ¿Quedaría 24 volts o menos 24 volts, profe? Misma duda. Es que depende de cómo lo polarices. Ahí no lo estoy polarizando, por eso lo dejé así. Observa. Observa, mira. Cuando haces una medición de menos o más, es porque hay un común, que es el neutro. Aquí no hay ningún común. Aquí no hay ningún común. Si yo pusiera un común aquí, entonces sería este positivo respecto al común, este positivo respecto al común. Pero aquí simplemente los estoy sumando. Bueno, en este caso restando. Por eso la referencia es que aquí hay A y aquí hay B. Respecto a A y B, así como están, así quedaría la fuente. Ahora, vas a decir entonces dónde está la diferencia. Por lo pronto necesito que me entiendan aquí. Sí queda claro, ¿verdad? Que se respeta la polaridad del de mayor peso. ¿Sí? Profe, ¿y sería lo mismo que si fuera A y B, viceversa, B y A,
Más, menos, menos, más. Sí. Ok. Sí, es lo mismo. Siempre y cuando que sea más, menos, más, menos, más. Menos se resta. Ahora, bueno, voy a copiar esto para que lo tengan ahí. Y déjenme decirles dónde va a estar entonces la diferencia. Esto no es. Fíjense bien lo que les voy a decir. En otros grupos hay chavos muy inquietos. Entonces estos archivos que pongo como nota, lo borran. Porque como está sin permiso y está editable, lo borran. Entonces yo les aconsejo de que ahorita no vaya a ser que haya algún compañero ahí inquieto, travieso, y lo vaya a borrar. Descarguen las notas. ¿Vale? Bien. Fíjense bien. Vamos a ver polarización de cargas, porque ya lo vamos a empezar a usar. Polarización de circuitos eléctricos. Vamos a ver esto y después me voy a regresar a capacitores, inductores y luego me regreso a esto, porque no quiero que se les haga más pesado, más tedioso. Polarización de circuitos eléctricos. Cuando decimos que tenemos un elemento y tiene una polaridad, entonces es porque se encuentra polarizado. Es decir, hay una terminal, un positivo, un negativo. Entonces, vamos a suponer que tenemos esta fuente de voltaje. Aquí tengo mi switch. Y voy a poner aquí una resistencia R1, R2 y R3. Fíjense bien, ¿eh? Cuando yo cierro el switch, circula una corriente eléctrica. Ajá. Bueno, entonces, como consecuencia de esa corriente eléctrica, ahorita si se dan cuenta, todo lo voy a hacer de forma convencional. Del positivo al negativo. Es lo mismo si lo haces del negativo al positivo. Ahorita lo vemos, pero yo me acostumbré más en el de positivo a negativo, en el convencional. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esta fuente tiene un positivo, ¿sí? Entonces, en este sentido de esta trayectoria de corriente, yo voy a viajar a través de mi circuito. Y voy viajando con este positivo. Ahí me lo llevo, mira. Ese positivo y me lo llevo. Entonces, choco con esta resistencia, con el positivo, y ahí lo dejo. Salgo de la resistencia. Acuérdense que vamos a polarizar, entonces, forzosamente de un lado debe de haber una terminal positiva y del otro lado otra terminal negativa. Entonces, salgo de esta resistencia y sigo con mi positivo. Choco con otra resistencia y le pongo el positivo. Salgo de la resistencia y ahí voy con mi positivo. Choco con otro elemento y le pongo el positivo. Salgo de ese elemento, ahí va la corriente, mira, ahí van los electrones. Cuando llego a la fuente, entonces se cierra el circuito. Al cerrarse ese circuito, este negativo se aplica a todas las cargas. ¿Eso qué quiere decir? Se cerró el circuito, hay corriente. Al haber corriente, hay voltaje. Al haber corriente, hay voltaje. Entonces, si se dan cuenta, aquí ahora todas mis cargas tienen una polaridad. Y ahí lo que hicimos fue polarizar nuestro circuito. ¿Mm? Vamos a suponer que dice el compañero, y yo lo quiero hacer de manera real. Pues es lo mismo. Entonces tú puedes decir aquí que tú dices que la corriente va de negativo a positivo. Entonces sí, así. Y agarras el negativo y ahí lo llevas, chocas con la carga, ¡pum! Le pones el negativo porque es el que llevas. Sales de la carga y aquí vas, chocas con otra carga,
¡pum! Le pones el negativo. Sales de la carga, chocas con otra carga, le pones el negativo. Sales de la carga, ahí vas, ahí vas, ahí vas. Se cierra el circuito. Al cerrarse el circuito es porque hay una corriente. Y al haber corriente hay voltaje. Entonces le pones del otro lado el positivo, el positivo, el positivo. Y entonces todas las cargas eléctricas tienen una polaridad. Y ahí lo que hicimos fue polarizar el circuito eléctrico. Profe, entonces lo que define que la polaridad de cada carga es la batería o la pila. Claro, sí, por supuesto. Ah, ok. Es la polarización. Profe, En corriente alterna no hay problema. Pero en corriente directa sí. En corriente directa sí, no puedes tú polarizar una carga que está diseñada, por ejemplo, vamos a suponer que tienes aquí un acumulador o una fuente de voltaje, que no lo vayan a hacer. Vamos a suponer que tú dices en la batería de tu carro o tu camioneta, esta es la terminal positiva y este es el común. Entonces tú agarras los postes y agarras el rojo y dices el rojo va al positivo. Que así lo maneja convencionalmente, pero realmente el positivo no es la línea, es el neutro, debería ir al chasis. Pero por eso les digo, lo vamos a hacer de manera convencional. Y después tomas el neutro y lo conectas al negativo, ¿verdad? Bueno, tu equipo, tu carro va a funcionar. Si tú haces la conexión al revés, es decir, conectas el positivo en el negativo y el negativo en el positivo, por fortuna antes de que llegue a la computadora, llega aquí la línea que es esta, llega un fusible que le llaman main, que es el fusible principal, y este se abre antes de llegar a la caja de fusibles y caja de relevadores. Pero este cuando se abre es porque tuviste un corto bestial, brutal. ¿Por qué? Porque estás polarizando inversamente el circuito. Estás polarizando inversamente la caja de fusibles, la caja de relevadores, la computadora, los sensores, etc. Entonces, antes de que truenes la caja de fusibles y antes de que truenes todavía la computadora del carro y los sensores, así más o menos es el flujo, pues truena este fusible. Porque hay una polarización inversa. Entonces, todos los componentes están conectados. Aquí es bien sencillo porque las resistencias son elementos pasivos que pueden trabajar con un más menos así o con un más menos así. No pasa nada. Permiten el flujo de la corriente bidireccional con una polaridad en este o en este sentido. No hay bronca ahí. Pero no siempre es así. Es decir, en la mayoría de los casos no es así. Profe, ¿nos puede seguir explicando en la siguiente clase? Sí, ya se acabó el 20, ¿verdad? Gracias, que tengan buenas noches. Muchas gracias por decirme. Profe. Tengo clases. Sí. Gracias. Una pregunta. Dígame. En la tarea nos pone 5 resistencias. Sí. ¿Los valores nosotros los ponemos? Sí, ustedes pónganle los valores. Ok, gracias. Ándele, esté bien. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias. Buenas noches, profe. Hasta luego, buenas noches.